Ya, vamos a seguir con los libros proféticos. Esta es la sexta clase, en la cual vamos a ver dos libros, Habacuc y vamos a ver el de Ezequiel. Vamos a ir primero con la de Habacuc. Habacuc, como subtítulo, el que abraza. Entonces, si vemos Habacuc, primero Habacuc es uno de los profetas menores, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, ya que tiene, por la cantidad de material, de contenido de su libro, son tres tres capítulos, pero muy, muy poderosos, especialmente los que utilizamos siempre del 17 al 19. Muy poderoso ese capítulo. Así que, o sea, esa parte, ese pasaje bíblico. Y vamos a ir a Habacuc, el que abraza, como subtítulo. Bien, origen y fecha. Este libro toma su nombre del autor y probablemente significa uno que abraza. Eso es lo que probablemente significa Habacuc. Al final de la profecía, este nombre se vuelve apropiado conforme el profeta, el profeta se aferra independientemente de su confusión por los planes de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué está confundido? Porque recordemos que el pueblo de Dios, ¿cierto? Judá, que es la parte del sur, porque acá dice destinatarios, al final dice destinatarios, Judá y Jerusalén, o sea, el reino del sur. Entonces, ¿por qué él estaba confundido con los planes de Dios? Porque si era el pueblo de Dios, ¿por qué se iba a ir en cautiverio con Babilonia? Porque estaba en cautiverio con Babilonia. Entonces, a él no entendía cuáles eran los planes de Dios. Muchas veces tampoco nosotros estamos como Habacuc, que decimos, ¿por qué estoy pasando esto si yo soy un hijo de Dios? Y muchas veces son aflicciones que son útiles para aprender algo, para edificarnos o para aprender algo que Dios nos quiere enseñar, que muchas veces lo olvidamos o lo dejamos atrás. Entonces, por eso se veía la confusión de los planes de Dios hacia su pueblo mediante los ojos de Habacuc. ¿Qué fecha? Alrededor del 600 a.C., ya que el indicio mayor fue la referencia a la inminente invasión caldea, o sea, babilónica, al pueblo de Judá, como dijimos, destinatario Judá y Jerusalén. Autor. Nada se conoce del profeta Habacuc con la excepción del libro. Nada, no se dice nada más de Habacuc, solamente Habacuc, nada más que eso. Al no saber de este profeta, puede implicar que no necesitaba presentación, ¿cierto? Debido a que era un profeta conocido de sus días, el profeta Habacuc. Entonces, eh, como lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, no como dice la línea ahí en la diapositiva, no necesitaba presentación. A lo mejor era muy conocido en esos días. A lo mejor la gente, el pueblo, las personas que lo rodeaban, a las personas que le escribió, sí lo conocían muy bien. Entonces no necesitaba como una mayor referencia, ¿cierto?, para ellos. Al mencionar una posible invasión de los caldeos, los babilónicos, nos da referencia que a fechas estimativas finales del siglo séptimo, por eso en el año 600, ¿cierto? Eh, el amargo lamento de Habacuc puede reflejar un periodo de tiempo poco después de la muerte de Josías, 609. Eh, Días en los que las reformas del rey piadoso fueron rápidamente cambiadas por su sucesor Joacim. A ver, recordemos que el rey Josías puso unas reformas en las cuales había que también los acercaba más a Dios, ¿cierto? Después de un pueblo totalmente desordenado. Pero ¿qué pasa? Que todas las lamentaciones de Habacuc se pueden reflejar después que murió Josías, ¿cierto? Cuando una persona reina y es bueno, uno está contento. Pero después cuando se muere o deja de reinar y al reinado se pone un rey malo, uno se pone triste. Entonces, como decía acá, en los días que la reforma del rey piadoso fueron rápidamente cambiadas por su sucesor Joacim. Recordemos que el reino del norte, Israel, con capital Samaria, tuvo 19 reyes y los 19 eran malos. Acá en el reino de Judá hubieron 19, entre 19 y 20, y como 5 eran buenos. Y de los buenos, 2, 3 eran más o menos buenos, o sea, no totalmente buenos. Entonces, eh, había cierto temor en el pueblo de Judá, en el reino del sur. Y por eso las lamentaciones de Habacuc
cuando posiblemente por los años por el fallecimiento del rey Josías, que lo sucedió, ¿cierto? Entonces, esta es una interesante clase de profecía, ya que no es un discurso directo, sino el relato de algo experimentado por el profeta. O sea, esta es una clase, este es algo interesante, porque no es un discurso como dice la palabra, sino que es el relato de Habacuc, que se lamentaba, ¿cierto? Se queja de la injusticia, eh, protesta Habacuc, ¿cierto? Eh, y Jehová le responde a Habacuc, si eso es lo más llamativo. Y después, en el capítulo 3 la oración de Habacuc se da cuenta de lo que se estaba pasando, pero aún así él no iba a dejar de adorar a Dios. A pesar de todo, él no iba a dejar de adorar a Dios. Según parece, el profeta Habacuc había reprochado a Dios el que no se preocupara por el pecado de Judá. Si lo ve en el capítulo 1, del 2 al 4, dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, Habacuc estaba en un tiempo que veía todo lo malo, no se veía nada bueno. Y por eso él nos explicaba si él está orando, si él está clamando, qué pasaba con el pueblo, qué pasaba con lo que él está viendo con sus ojos. Pero recordemos que siempre hay un plan perfecto de Dios para todo esto. Bien, entonces Dios responde, dice, Dios responde, está en verdad preocupado y castigará a Judá mediante los caldeos. O sea, le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Yo estoy tan preocupado que voy a hacer volver a mi pueblo a mí. ¿Y cómo? Voy a dejar un poco de castigo para que ellos vean que conmigo están bien y con los que vienen van a estar mal. Entonces, eh, cuando el Señor se preocupa, cuando el Señor te atiende, recordemos que hay una palabra, mal no recuerdo en el libro de Hebreos, que dice que Dios al Hijo castiga y al que no castiga es porque es, como dice, creo que bastardo. Entonces, es preferible que muchas veces de repente haya un poquito de opresión, un poquito de aflicción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios también en su plan perfecto deja, ¿cierto? Abre, permite que pasemos por ciertas situaciones. Porque muchas veces o nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta, o ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en otras cosas y no en Dios y no nos damos cuenta. Entonces el Señor hace que al final vengan estas situaciones para que en realidad dependamos 100% de Él. Muchas veces nosotros como creyentes decimos, no, si nosotros dependemos de Dios, pero basta que pase alguna situación y al final ponemos a Dios, sino que primero la solución es humana. Entonces, eso hay que cambiar. ¿Bien? Eh, Habacuc vuelve a protestar, esta vez por la aparente despreocupación de Dios ante la crueldad caldea. Obviamente los babilónicos eran crueles, era un pueblo malo, era un pueblo asesino, idólatra, todo lo malo, todo lo que se pueden imaginar eran los babilónicos. Entonces, Habacuc vuelve a protestar, pero ya está bien, castíganos, pero ¿por qué tan fuerte el castigo, cierto? El profeta se retira a un lugar tranquilo en busca de la respuesta divina y Dios responde nuevamente y dice que Babilonia también será castigada. Todo esto es parte de un plan perfecto, ¿cierto? Parte de un plan perfecto. Muchas veces no lo entendemos porque si vemos esto para nuestra vida, nosotros igual pasamos aflicciones de las cuales nunca queremos pasar, pero todo es parte del plan perfecto. Y es simple. Y se destaca la justicia de Dios y la gran declaración de que el justo por su fe vivirá. Siempre decimos esto, ¿cierto? El justo por fe vivirá, ¿cierto? Es de expresar que el enemigo no puede vivir, sino que finalmente será castigado por su tiranía e idolatría. Lo pueden ver en el capítulo 2 del versículo del 6 al 19. Y que el pueblo de Dios, los justos, será preservado en tiempo de tribulación. O sea, no va a ser, no va a ser exterminado, por decirlo así, porque daño hubo por la aflicción y la tribulación,
pero no exterminado, ¿cierto? O castigado severamente como la idolatría que tenía Babilonia. Habacuc reconoce que la justicia triunfará y eleva una oración rogando a Dios que se manifieste una vez más mediante un acto salvador comparable a lo que hizo en la antigüedad. El profeta Habacuc concluye con una gran declaración de confianza en Dios. Ojo, una gran declaración de confianza en Dios. Está en el capítulo 3 del 17 al 19. Y siempre me gusta leerlo porque es un gran ejemplo. Que lo que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas, o sea, de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, como dice, es una declaración de confianza en Dios, porque si lo logramos interpretar o lo logramos descifrar en el día de hoy, cambiemos las palabras. Por ejemplo, acá empieza con, porque acá Habacuc ve todo malo, pero aún así, al final dice que él va a tener confianza y se alegrará en Dios de la salvación. Entonces, si vemos todo lo malo, dice, aunque le quede, imaginemos el día de hoy, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga que comer, aunque me asalten, aunque no tenga dónde dormir, aunque no sé, aunque las personas me discriminen, dice, con todo me alegraré en Jehová. ¿Podemos decir eso así como lo dijo Abad? Muchas veces no. Entonces, es por eso que estas clases, la clase de teología, para muchos pastores, para muchos ministros, líderes, qué sé yo, cuando le nombran teología, es como, es como algo cortopunzante, porque siempre yo he escuchado que dicen, no hay que ser teólogo para hacer esto, teólogo, pero la teología es muy buena, ¿por qué? Porque estamos enseñando esto. Abre la mente, abre la mente, entiendes cómo se sentían cada personaje, no solamente se saca un tema de contexto para hablarlo o para hacerlo prédica, sino que se enseña. Uno se trata de incluir, ¿cierto?, en la vida del profeta. Y recordemos que al final, ¿cuál era el mensaje de Habacuc en este libro? Vivir por fe. Así de simple, porque él no veía nada, vivir por fe. Entonces, Habacuc estaba inquieto ante el plan de Dios por usar a Babilonia, ¿cierto? Para cautiverio a Judá, ¿cierto? Entonces, él estaba preocupado por la perspectiva que tenía Dios con respecto a su poder y con respecto al castigo, con respecto a la respuesta que necesitaba su pueblo o sus oraciones. Entonces, él estaba pendiente de esa perspectiva de Dios, cómo era el amor de Dios, cómo era el castigo de Dios, cómo era el plan perfecto de Dios. Pero aún así, Habacuc entendió, vivir por fe, aunque él no vea nada, va a seguir basándose en Dios. No todos podemos decir eso. No todos podemos decir eso. Entonces, Habacuc, a pesar de ser 3 capítulos, nos enseña y nos lleva a meditar y a reflexionar mucho en nuestra vida. Las situaciones que muchas veces pasan, en ser agradecidos por lo que tenemos, en ser en realidad privilegiados porque muchas veces a lo mejor no tenemos el auto 0 kilómetros, pero sí tenemos medios de transporte, a lo mejor no tenemos casa propia, pero sí tenemos un lugar donde dormir y, 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 y varias cosas, ¿me entiendes? Entonces, Habacuc nos hace reflexionar y meditar. El justo vivirá por fe. Y hay que vivir por fe. Entonces, cuando uno tome el capítulo 3 del 17 al 19, llevémoslos al día de hoy. Con todos esos ejemplos, llevémoslo al día de hoy. Nos hace meditar, en realidad nos hace reflexionar, a ver si somos agradecidos, a ver si aprovechamos las oportunidades, a ver qué tan cercano a Dios estamos nosotros. En realidad estamos viviendo por fe o no. Entonces, eso es el propósito del libro, ¿cierto?, de Habacuc. Y ahora vamos al libro del profeta Ezequiel. ¿Qué le pareció, hermana Gabriela?
¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no, ni una interesante el libro de Habacuc porque no sabía que ese pasaje bíblico el que dice, porque hay hasta un tema, aunque la higuera no florezca, esa parte, el ¿Ya? versículo 17 al 19, hay un tema, pues, y siempre me ha gustado ese tema y no tenía ni idea que estaba en Habacuc. Sí. Habacuc, muchas veces para las prédicas, bueno, al menos yo personalmente siempre lo tomo. Siempre me acuerdo cuando en realidad estoy mal, o no, no mal, sino que con un poco de aflicción, qué sé yo, y el enemigo quiere meterse en tu cabeza para pensar otras cosas. Ujú. Pero se me viene al tiro Habacuc y en realidad hace un clic y en realidad Sí. te ayuda a pensar que aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya fruto y empieza, ¿cierto? Aunque sean quitadas la vaca de las majadas, o sea, todo mal, Yo con todo me recuerdo. Amén. Es pero aún difícil así, también. pero aún así Hay veces alabaré a Dios. Sí, hasta cuestiona al Señor de repente porque no entiende el propósito, por qué no hace pasar. Cuando estuvo mi hijo hospitalizado, de verdad, yo le preguntaba por qué, si el proceso es mío o no con mi hijo. Bueno, el Señor tenía el control. Al otro día le quitaron la mascarilla que tenía para dar aire puro. Y el día anterior lo cuestioné y después me sentía mal porque Dios tiene el control y uno en su desconfianza se olvida de que Dios es el Dios de lo imposible y que Él tiene todo bajo control. claro. Y, Amén. y hay que entender que Dios es tan poderoso, tan misericordioso y lleno de amor con sus hijos que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en un mundo real, en la cual hay virus, nos enfermamos, nos resfriamos, nos va a doler el estómago, vamos a tener fiebre, vamos a ir a caer al hospital, si jugamos a la pelota podemos quebrar un pie. O sea, tanto como el creyente como el no creyente está expuesto a eso. ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Eh, que no por ser cristiano no vamos a estar exentos a eso. Igual vamos a sufrir Amén. esas cositas, ¿cierto? Porque son cosas naturales. Pero tenemos un Dios. Así como a Habacuc, ¿cierto? Porque cuando a uno le toca a un hijo una enfermedad, uno se vuelve loco, se vuelve histérico. Pero ahí Me tenemos a Dios. desesperé. Pero ahí entra Dios, ¿no es cierto? En vez de estar, Sí, en vez de estar reclamando, hay que estar orando, ¿cierto? En vez de estar sí, cuestionándolo, hay que estar creyendo y enviando ángeles en el nombre de Cristo, ¿cierto? Declarando palabras. Como dijo sí, Habacuc, amén. ¿cierto? En todo me voy a gozar en Jehová, vivir por fe. Por Entonces, todo me alegraré. claro. Entonces, es Amén. difícil, pero hay que caminar en Sí. esa línea. Amén. Oye, pastor, Dígame. aparte de esta pregunta, vaya para allá, vaya para allá, mi amor. Aparte de esa pregunta, y yo tengo una duda. Por ejemplo, usted ha estado dando los profetas como ordenados, desordenados. No, ordenados por el tiempo. Ah, ya, ya, sí, porque yo miro acá y primero está Isaías, después está Jeremías, algo así. Sí, Isaías, Jeremías, y después sigue Lamentaciones. Pero usted lo dice con respecto a la Biblia. Sí, o sea, sí, porque este tiene, antes de que empiecen los capítulos, tiene, por ejemplo, lo que habla los capítulos, lo que hizo el Señor, cómo lo hizo para dirigir al pueblo, o en este caso a los profetas, y habla un poco como el bosquejo, los temas, el autor, como dice usted, usted Sí, lo hace claro, por el orden de los años, por la claro, cronología. claro, No. porque la Biblia en sí, la Biblia que tenemos todos, en la parte profética, está puesto primero los profetas mayores y después los menores. No, Entonces, por eso las personas se tienden a confundir. sí, Entonces, eh, acá las clases que yo les doy es por la cronología de los años, ¿me entiendes? no, ok. ¿Cuál venía primero, independiente que fuera mayor o menor? ¿Cuál venía primero? ¿Cuál venía segundo? Si eran contemporáneos, ¿cierto? En el mismo año, en el mismo tiempo, pero en Ujú. el reino del sur y el otro en el reino del norte, ¿me entiendes? Entonces, Ok, para que vayan, por eso es muy importante que cuando lean las diapositivas, vean
destinatarios. ¿A quién? Judá, reino del sur, Israel, reino del norte. Entonces van separando los reyes. Y por eso es Ah, ok. importante, por eso es importante, yo siempre les digo, cronología del Antiguo Testamento, cronología. Porque la Torá fue totalmente cronológico. Después, los libros históricos, totalmente cronológicos. Entonces, los profetas los tenían que hacer cronológicos. Entonces, todo va en una línea de tiempo. Para que no. Ok. Pero buena la pregunta, me gustó. Sí, esa era mi duda porque yo he visto así los videos que usted envía y yo miraba acá pues y decía, ¿cómo? Pero sí, esa era mi duda también y también pensaba lo mismo que dice usted, que a lo mejor así era el orden pues, y Claro, toda la razón los años. claro, claro. No, no, También. así es. Ojo, en otros lugares, a lo mejor en otros libros bíblicos, hay profetas que lo colocan en otros tiempos. Por ejemplo, si yo lo puse en la parte cronológica al principio de los profetas, otros lo colocan al final, al medio, y todos dan su explicación. Pero yo tanto estudié a Ujú. los profetas, por eso al principio de este año hicimos eh, introducción bíblica, hicimos hermenéutica y también hicimos introducción a la poesía, ¿se acuerdan? A los textos Sí, poéticos. eso me ¿Por acuerdo. qué? ¿Por qué? Porque acá viene el secreto. Muchas veces el profeta escribe la carta y no dice nada del tiempo, no dice si alguien vivió cerca, si alguien vivió en el tiempo de él, no da indicio de cómo agarrar de qué tiempo es. Pero el único indicio que da, que nosotros podemos darnos cuenta en qué año más o menos se colocó, o lo podemos ubicar, en qué año vivió ese profeta, su forma de escribir. ¿Ya? Por los géneros literarios. Las personas que escribían antes del cautiverio escribían de una forma, los que estuvieron en el cautiverio escribían de otra forma y los que estuvieron post cautiverio es como que escribían de otra forma. Entonces, Mm, eso nos lleva a pensar y darnos cuenta de mm. los tiempos que vivían. Es por eso que yo siempre les decía, primero, las fechas son estimativas y segundo, eh, hay que introducirnos a la cultura de las personas. Hay que tomar un viaje en el tiempo y más o menos conocer las características de los profetas, de los que escribieron las palabras. Entonces eso nos ayuda mucho. Así que Mm. para que cualquier cosa, cuando le pregunten, cuando le digan, usted ya tenga esa respuesta. No todos la Ah, ok. saben. Ojo, no Sí. todos la saben. De repente ustedes no se han dado cuenta y he tirado unas píldoras ahí que no todos la saben, que no todo, o sea, no es que yo me la sepa toda, pero he indagado por acá, por allá, Ujú. esos tips cortitos y que no muchos pastores saben, que no muchos teólogos saben, que entonces aprovechen esas cositas, ¿ya? Bueno, vamos a ir Ok. al otro libro. Amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Dice como subtítulo, Fortalecido por Dios. Entonces, el origen de este libro es profético. Recoge sus visiones y reflexiones inspiradas por Dios y se refiere con frecuencia al Espíritu del Señor. Hace hincapié a la renovación del interior del corazón y del espíritu, por la responsabilidad de los pecados, la renovación de la nación y la santidad personal. El libro ayuda a ver la presencia firme de Dios y su participación en los acontecimientos. Lugar, Babilonia, Nippur, otra parte. Fecha 593, 592 a 571, 70 a.C. Destinatarios, compatriotas judíos del cautiverio y los que quedaban en Palestina, además de la nación extranjera, o sea, Reino del Sur. Autor. Bueno, el libro siempre fue nombrado por su autor, Ezequiel, y usa visiones, profecías y parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. O sea, él está escribiendo desde el cautiverio. El profeta Ezequiel era sacerdote y contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel, o sea, contemporáneo en esos mismos tiempos, más o menos, un año más, un año menos quizás, por decirlo así, estaba también Jeremías y Daniel.
El profeta Ezequiel era casado y enviudó, y lo dice la palabra. Profetizó a los exiliados en Babilonia, estado, estando él cautivo también. O sea, él también estuvo cautivo por el imperio babilónico. O sea, él fue, por decirlo, fue un esclavo, ¿cierto? Él estuvo ahí. Profetizó antes de la caída de Jerusalén, de la ciudad, que la ciudad sería castigada por su pecado. También habló de esperanza y aliento para la futura restauración de Israel y para la venida del reino futuro de Dios. O sea, en realidad muy profético lo que él vio, porque también vivió en un momento de desesperanza, ¿cierto? En cual estaban todos cautivos. Él lo dijo antes, como decía acá, ¿cierto? Profetizó que la ciudad sería castigada por el pecado, pero también profetizó con tiempos de esperanza, tiempos futuristas, o sea, dio una profecía, ¿cierto? De esperanza y aliento para una futura restauración del pueblo de Dios. Significado, ¿qué es lo que significa Ezequiel? Fortalecido por Dios. Entonces, Ezequiel, cuyo hogar estaba en Jerusalén, era del linaje sacerdotal. O sea, recordemos que no cualquiera tenía acceso a los libros. Recuerden que esto lo vengo diciendo desde los libros históricos. No cualquiera tenía acceso a las palabras del Pentateuco, de libros poéticos, de algún... Tenía, o sea, no todos tenían acceso. ¿Quién tenía acceso? El rey, los sacerdotes y algunos líderes por ahí, así como algunas personas importantes de la realeza. Entonces, si él venía de un linaje sacerdotal, tenía acceso, ¿cierto?, a lo que era la ley de Moisés. Era hijo de Buzi y al ser deportado, el rey Joaquín, si era hijo, y al ser deportado, Ezequiel también fue llevado al exilio de Babilonia, ¿cierto? Porque estaba dentro del reinado de Joaquín. Ezequiel tenía esposa y hogar, y nos cuenta que su esposa murió el día que se inició el sitio de Jerusalén, o sea, cuando se vino la cautividad a Jerusalén. Ahí falleció la esposa de Ezequiel. ¿Cómo? No sabemos. Con la cantidad de antecedentes y experiencias vividas, conocimiento del pueblo, sucesos y condiciones. Ezequiel revela al pueblo judío que su condición es fruto de sus pecados, rebelión pasada y presente. Sin embargo, Dios es fiel y brinda liberación a los arrepentidos. Hagamos una retrospección. Vino un imperio, o sea, primero él dijo, si siguen con esto, con sus pecados, profetizo desde antes, o sea, antes que seamos cautivos, que va a venir un ejército y vamos a ir cautivos, que son los babilonios. El pueblo siguió haciendo lo malo. ¿Y qué pasó? Primero fueron, o sea, vino el pueblo del norte a ser cautivo, ¿cierto? O sea, vino el ejército del norte para, para someter a cautiverio al reino del sur, que era Judá. Pero resulta que también en ese tiempo, cuando pasaban esas cosas, murió la esposa de Ezequiel. Imagínense cómo se sentía. Murió la esposa de Ezequiel. Él era viudo su amada, y encima se lo llevan cautivo, exiliado. O sea, imagínense, metámonos en el texto. Dice, con la cantidad de antecedentes y experiencias vividas, conocimiento del pueblo, sucesos y condiciones, Ezequiel revela al pueblo judío que su condición es fruto de sus pecados. O sea, por ser rebeldes, por ser desobedientes, estamos como estamos. Sin embargo, le dijo, Dios es fiel y brinda liberación a los arrepentidos. O sea, los que se arrepienten de corazón van a tener un regreso al cautiverio. Y así fue. El profeta Ezequiel predice el día en que Israel se reunirá con su propio rey, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y adorará al único Dios verdadero en el templo reconstruido. Entonces, cuando el profeta Ezequiel dice, profetiza en el día en que Israel se reunirá con su propio rey, claro, los que no son entendidos dirán, ah, ya, cuando salgamos del cautiverio vamos a tener un nuevo rey, ah, ese es el rey. No, él está hablando de Jesús, él está hablando de Jesucristo. Ven que ¿se acuerdan que yo les dije que cada libro profético habla de Jesús? Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Solamente que hay que encontrarlo. Está ahí. Y adorará al único Dios verdadero en el templo reconstruido. ¿Por qué? Porque cuando fueron cautivos hicieron pedazos el templo de Salomón. Entonces dijeron, ah, se reconstruirá futuramente un pueblo y vendrá un rey en el cual todos
adoraremos y será el único Dios verdadero. Pero nadie, en realidad, no tuvieron la sabiduría para entender esa palabra. Ahora, Ezequiel pronuncia juicios sobre las naciones extranjeras, tanto como Judá, estos juicios en un mensaje doble, por ejemplo, condenación a las naciones perversas, redención y restauración del pueblo elegido de Dios. O sea, un perdonazo, ¿cierto? Y encima se restaura, se reconstruye, ¿cierto? El pueblo elegido de Dios. Un nuevo pacto de amor de Dios hacia el pecador. Interés de Dios por su rebaño, Jesucristo. Devastación de Edom, corazón limpio y nuevo espíritu para Israel. Espíritu Santo. La restauración de Israel simboliza la visión de los huesos secos. Acá en el libro de Ezequiel sale los huesos secos. Un valle de huesos, ¿cierto? De huesos secos. ¿Y qué pasó? Si ustedes lo leen, ¿cierto? El valle de los huesos secos eran huesos, o sea, nada más que, como decía, huesos totalmente secos. Pero, ¿qué pasó? El poder de Dios los empieza a levantar. El poder de Dios empieza a tejer, ¿cierto? Nuevamente, a reconstruir esos cuerpos. Entonces, muchas veces estamos como esos huesos secos. Muchas veces el pueblo está como esos huesos secos. Pero necesita el poder de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida para ser reconstruidos, para ser reformados como un cuerpo con carne, con tendones. Léalo, el Valle de los Huesos Secos. Vamos a buscarlo para decir dónde está, porque es muy bonito, es muy buena la profecía. Para. Acá está. Siempre se me, siempre se me, siempre se me pierde el Valle de los Huesos Secos. Capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Imagínense, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos, sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo 37, hasta del 1 al 14, van a ver lo que pasó con ese valle de huesos secos. Entonces, ahí estaba hablando, ¿cierto? Cuando habla de una restauración que Israel simbolizada la visión de los huesos secos. Israel. ¿Qué quiere decir? Israel estaba como huesos secos, pero vino el Señor. ¿Y qué Señor? Jesucristo, ¿cierto? Para darle vida a esos huesos secos, para darle vida a un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados. Decía profecía contra Gog y la tierra de Magog, ¿cierto? Visión de Israel restaurado, simbolizado mediante la descripción del nuevo templo que será edificado. Entonces, muchas cosas Ezequiel habló de profecías muy futuristas y que muchas veces algunos no logran entender, pero hay que leerla con entendimiento, con tranquilidad al profeta Ezequiel. Observación. El profeta Ezequiel ha sido descrito como sacerdote, profeta, pastor y predicador. Dicen que Ezequiel es el padre del judaísmo, porque claro, algunos lo describen como sacerdote, como lo dijimos acá, que era un sacerdote, o de la venida del linaje sacerdotal, profeta, el profeta Ezequiel, pastor y predicador. O sea, las tenía todas Ezequiel, ¿cierto? Y ese es el libro del profeta Ezequiel. Es largo, pero
qué es lo que decía el profeta Ezequiel? Disculpe, era la restauración futura, ese era el mensaje, restauración futura, ¿cierto? No solamente la restauración futura después del cautiverio, restauración futura con la venida de Jesucristo y más allá aún todavía, también para la segunda venida. Ministró a los judíos cautivos en Babilonia antes y después de la caída de Jerusalén. Entonces, estuvo, por eso se le dice que era pastor, porque ministró, ¿cierto? A los judíos cautivos en Babilonia, después de la caída de Jerusalén y antes de la caída de Jerusalén. La suerte de los enemigos de Judá y la visión apocalíptica de su futuro, o sea, también profetizó sobre lo que iba a pasar sobre los enemigos, ¿cierto? Los enemigos de Judá. Entonces, si es profético, es como 99% profético el libro de Ezequiel. Leerlo con tranquilidad, leerlo con paciencia, leerlo con sabiduría, orar, pedirle al Señor que dé sabiduría para entender el libro de Ezequiel. Eso, mi hermana. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? No, pastor, está bien. O sea, tengo que estudiar nomás. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar los profetas. Amén. Amén. Eso, mi Amén, hermana. pastor. Eso. Así que, Amén. mire, ahora voy a subir, ahora mismo voy a subir el material que es de Habacuc y Ezequiel y voy a subir las dos clases anteriores Ujú. y esta. Porque en las dos clases anteriores las subí, pero solamente el material, no los videos. Ahora voy a subir la clase, el material y el video. ¿Ya? Ya, Ya, hermana. ya, pastor. ¿Nos puede despedir con Ya. una oración? Amén. Ya. Amén. Padre, bendito Rey de la Gloria, Señor, estamos ante tu presencia, Padre, agradeciéndote, Señor Padre, por este ti, Padre bendito, por mi pastor Mario, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que vaya usted obrando, Señor, con tu espíritu, Señor, para poder tomar, estudiar, Señor bendito, esto de los profetas, Señor, ayudándonos, Señor, como antiguamente usted lo ayudó a Habacuc, Señor Padre, que aún así tenía su fe, Señor, y su confianza puesta en usted, Señor, y se gozaba, Señor, ayudándonos a ser así, Padre Celestial, e igual, Padre Celestial, de ese Ezequiel, Señor bendito, que a pesar de que perdió su esposa y de ahí lo llevaron esclavo, Señor bendito, él ahí está contigo, Señor bendito, y usted lo usaba y lo tomaba, mi bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor Padre, a tener un crecimiento, Señor, a entender tu palabra, Señor Padre, que esto sea de bendición a nuestras vidas, que nos enseñe cada día. Y yo bendigo a mis hermanos, Señor Padre, para que sigamos creciendo, Señor Padre, y que el ITIP sea de bendición para todo aquel que lo quiera estudiar, que quiera aprender, Señor bendito. Agradecida, Señor, por todo lo que las bendiciones que añade, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria siempre. al Señor. Amén, Amén, mi hermana. pastor. Que esté muy bien. Buen día. Que Dios la Igual, bendiga. Chao, bendiciones. bendiciones. Chao.